Buenos días para todos, bienvenidos al webinar del día de hoy. Vamos a dar unos minuticos más para darle espacio a más personas que se conecten y nos acompañen justo cuando demos apertura. Agradezco su puntualidad y su comprensión. En breve, entonces comenzaremos. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias por su amable espera. Vamos a dar inicio al webinar del día de hoy, titulado Retos a la hora de celebrar un contrato, organizado por Olarte Moure y Asociados y el Fondo de Garantías del Caribe, y presentado por Andrés Felipe Alonso. Soy María Elena Garavito, coordinadora de mercado de Olarte Moure y la moderadora de este seminario online. Gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Vivian Bedoya, quien es la gerente general del Fondo de Garantías del Caribe, y a quien en este momento le voy a dar la palabra para realizar la apertura de este encuentro. Vivian, muy buenos días y adelante, por favor. Carolina, si quieres, ya puedes proyectar la presentación. Buenos días a todos. Como dijo María Elena, muchas gracias por estar conectados y aceptar esta invitación de parte de la firma Olarte Moure y el Fondo de Garantías del Caribe. La verdad es que como empresa, el Fondo de Garantías como empresa que es líder en la costa en el apoyo empresarial, pues hemos querido invitarlos a este conversatorio o a esta charla donde ustedes podrán hacer preguntas en línea y vamos a solucionar a través de Olarte Moure muchos temas muy importantes de este tema, de los temas contractuales. Voy a quitar la cámara un minuto para dejar la presentación y que se vea mejor. Voy a contarles en un pequeño espacio un poco sobre nosotros. El Fondo de Garantías del Caribe, para que entrar en contexto, es una empresa que fue creada hace 24 años en Barranquilla por 3 socios muy importantes que propenden mucho por el desarrollo empresarial, como son el Fondo Nacional de Garantías, la Cámara de Comercio de Barranquilla y la Fundación Santo Domingo. En este orden de ideas, con estos 3 tipos de compañías que tenemos accionistas, hemos ido desarrollando en el largo de los años un grupo de servicios que van a complementar una plataforma de oferta para los empresarios de la región Caribe y también pues de Colombia. Nosotros, aparte de agenciar las garantías del Fondo Nacional de Garantías y de también construir algunas garantías a la medida para intermediarios financieros en el tema de consumo, también proporcionamos a los empresarios soluciones de liquidez e inversión a través de productos como descuentos de títulos valores, como son los CDTs, como son facturas, contratos. También nos ayudamos en el tema de confirming y en el tema de ayudar a vender activos improductivos que en el momento el empresario necesita para obtener su liquidez. También tenemos un BPO de cobranza, también muy enfocado a ayudar a obtener esa liquidez que necesitan las empresas a través pues de el cobro judicial o extrajudicial de sus carteras, basado en la experiencia que tenemos nosotros de cobro de carteras de entidades financieras. Y por último, hemos desarrollado una unidad muy importante, un producto muy importante de hace varios años, que es nuestra banca de inversión. En nuestra banca de inversión hacemos valoraciones de compañías, traemos socios estratégicos, estamos trabajando con fondos internacionales y con fondos nacionales de inversión, trabajando con la banca, ¿verdad? Estructuramos proyectos de inversión muy interesantes para la región y para el país, y también hacemos productos de alivio financiero, que en este momento con el tema del COVID ha sido muy importante el cómo ajustamos las estructuras financieras de las compañías y las llevamos a los bancos para obtener unos plazos mucho más largos. Ese ejemplo, llevar a 48 o 60 meses las operaciones con los bancos, y los bancos nos han apoyado mucho a estos clientes. Y también hacemos algo muy importante que se llama acompañamiento empresarial bajo gerencia de valor, tendiente a que la empresa pueda mejorar su EBITDA y generar mucho más caja. En este tema de acompañamiento empresarial, que llevamos las compañías de la mano, vamos muy unidos también con temas que no son solamente financieros.
Es por eso que hoy estamos con Olarte Maure, porque nosotros a las compañías que apoyamos bajo banca de inversión también debemos llevarles soluciones de otro tipo. Y en este momento pues pensamos que la alianza con Olarte Maure en soluciones jurídicas para nosotros es muy importante para apoyar estas compañías que acompañamos. Por eso pues hoy estamos con esta empresa que consideramos que es una empresa de las más destacadas en América Latina en temas de propiedad intelectual y derecho de los mercados, que tiene oficinas en varias partes del país. Su central está en Bogotá y que tiene una oficina aquí en Barranquilla con Beatriz Morales, que es su gerente, con el cual podemos también brindarle asesorías jurídicas especializadas a nuestros clientes. Entonces, pues, digamos, con esto quiero finalizar cortamente la intervención de nosotros, sabiendo que estamos a la orden, diciéndoles que estamos con nuestros directores comerciales en toda la costa, con nuestras oficinas, con nuestra gente, apoyándolos a ustedes como empresarios con todos nuestros productos y de la mano de Olarte Maure en los temas jurídicos. Ellos pues nos van a hacer una presentación muy importante donde ya pues van a hablarnos sobre temas contractuales y la idea es que ustedes pues hagan preguntas y que les pueden quedar solucionadas en esta intervención. Muchas gracias. Vivian, muchísimas gracias por tu presentación. Así es, vamos entonces a dar comienzo a esta importante charla. Antes de la intervención de nuestro panelista, voy a compartir con ustedes una información importante. Todos los asistentes, excepto los panelistas y el moderador, estarán silenciados. Esta presentación va a estar grabada y disponible posteriormente en la página web, tanto de Olarte Moure como del Fondo de Garantías del Caribe. Al final de la sesión vamos a dar un espacio de aproximadamente 15 minutos para resolver inquietudes por parte de ustedes. Entonces, para este fin, les vamos a agradecer que utilicen la opción de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la pantalla durante toda la charla, con las letras Q, ampersand y la A. Eso significa Q&A, Questions and Answers. Les recomendamos utilizar esa cajita para formular sus preguntas y evitar congestionar quizás la otra cajita de al lado, que es la del chat. Bueno, y habiendo dicho esto, entonces les hago una breve presentación de nuestro panelista. Andrés Felipe Alonso es abogado egresado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario de Bogotá, con énfasis de profundización en Derecho Comercial. En el año 2013 obtuvo su título como especialista en Derecho Administrativo de la misma universidad y posteriormente obtuvo su título como especialista en Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia. Andrés se vinculó al área de corporativo y privacidad en Olarte Moure en abril del 2019 y actualmente es el coordinador del área de Derecho Corporativo. Andrés, muy buenos días, gracias y bienvenido. La audiencia es toda tuya. Adelante, por favor. Hola María Elena, muchas gracias por la introducción. Pues bienvenidos a todos los asistentes. Yo, digamos, abro agradeciendo el espacio y la idea que hemos venido gestando con el Fondo de Garantías del Caribe para tener este espacio principalmente para empresarios, para empresas afiliadas, pero pues también para todas las personas que se unen, abogados, estudiantes. Entonces hemos preparado una charla que esperamos sea más práctica, que combina realidades desde el punto de vista legal, pero también hemos incorporado un capítulo de consideraciones más prácticas que esperamos pues resulten muy útiles para los gerentes y administradores de compañías a la hora de negociar un contrato, ¿sí? Que naturalmente se ve como un elemento netamente legal, pero realmente es un documento complejo donde confluyen aspectos técnicos, aspectos económicos, legales, por supuesto, de la naturaleza del negocio. Hemos preparado pues un temario que es ambicioso, queremos tocar varios temas, pero tal vez por cuestión del tiempo, algunos de los temas desarrollados los vamos a tocar de manera superficial, con el fin de que ustedes después en la presentación, si quieren profundizar en algún tema, pues tengan ese insumo y nosotros desde ya
desde Olarte Moure y desde el Fondo de Garantías del Caribe, pues estamos a su total disposición con cualquier pregunta o asunto que pueda ir surgiendo. Para efectos de la calidad de la conexión a Internet, yo pues voy a cerrar mi cámara mientras regresamos al escenario de las preguntas. Y con esto pues damos arranque a la exposición. El temario que hemos preparado para el día de hoy, pensando en la complejidad que puede significar una relación contractual. Entonces, para nosotros el contrato es un instrumento que por excelencia busca gestionar, anticipar riesgos, ¿sí? Con el fin de o mitigarlos o evitarlos para pues, que las operaciones comerciales se lleven en debida forma y las dos partes, digamos acá en el mundo comercial, pues que las dos partes obtengan una ganancia. Entonces vamos a ver función de contratos como mecanismo de anticipación de riesgos, tema sobre lex mercatoria en el marco de contratos internacionales, pero en general el principio base de los contratos, que es la consensualidad, y por qué es tan importante entonces dedicar tiempo y atención a los procesos de negociación, algunos elementos del comercio internacional que permiten avanzar y sentar puntos en común de manera más sencilla. El ejemplo que traemos son los Incoterms, pero una vez ha negociado el contrato también pues es muy importante para lograr su objetivo, asuntos del cumplimiento del contrato, cuándo podría, por situaciones sobrevinientes a la firma, que de golpe las partes no han contemplado, tener alteraciones, esa ejecución, ese negocio que han hecho las partes. Comenzamos con recomendaciones puntuales, salvavidas contractuales en esos escenarios. Digamos, esto siempre ha existido en la teoría contractual, pero es dinámico y dependiendo las realidades empresariales, los salvavidas pueden ir variando. Un despertar grande y una actualización grande que hubo con relación a los salvavidas contractuales, por supuesto que fue temas de pandemia, que la pandemia cambió la realidad en la que los empresarios y nuestros clientes se movían, entonces toma mucha más importancia el diseño y la planificación de estos salvavidas contractuales. Algunas consideraciones prácticas, como les mencionaba, al ser el contrato no solo un elemento netamente legal y jurídico, sino tener otros aspectos relevantes. Digamos, hay unos aspectos metajurídicos que es importante tener en cuenta a la hora de negociar, de perfeccionar un contrato, para posteriormente cerrar con nuestra sesión de preguntas y comentarios finales. Entonces, bueno, como les mencionaba, el contrato es por excelencia el mecanismo de colaboración y de cooperación intersubjetiva, ¿sí? Es digamos, hasta este momento, la mejor forma mediante la cual dos o más partes instrumentalizan su voluntad de hacer operaciones conjuntas, de realizar negocios. Y es tan importante que el contrato, cuando se ha negociado, cuando resultado de un acuerdo mutuo entre las partes, se vuelve ley para ellas. Es obligatorio lo que se ha pactado al momento de celebración del contrato, porque plasma la voluntad de partes que usualmente son profesionales y expertos en sus campos, que son comerciantes y por lo tanto, digamos, tienen un nivel técnico y especializado adicional al que tendría una persona de a pie cuando hace un contrato, por ejemplo, con un banco, donde hay una relación asimétrica entre un profesional y un consumidor. Hoy vamos a hablar de los contratos que se hacen pues entre comerciantes que dedican su objeto social al desarrollo de actividades profesionales, bien sea de generación de productos o prestación de servicios. Entonces, el contrato es altamente flexible porque permite a las partes regular aquellos detalles
cómo quieren obligarse, cómo deben cumplir las obligaciones y a qué se obligan. Por lo tanto, se vuelve ley para ellas. Esto es manifestación de un principio jurídico denominado pacta sunt servanda, y que no es otra cosa que el contrato es ley para las partes. Esto incorpora algunas obligaciones adicionales, por ejemplo, la buena fe en las negociaciones y en la ejecución. Entonces, para que tengamos, digamos, en cuenta un primer mensaje, los contratos incorporan la voluntad de las partes, pero adicionalmente, en las negociaciones y en la ejecución hay otros principios como actuar de buena fe, ¿sí? Y entonces acá, en esta siguiente diapositiva, digamos, queremos representar de una manera muy gráfica e ilustrativa cómo el contrato regula varios aspectos de estas relaciones de negocios, como por ejemplo la estructura económica del negocio, la prestación, qué es lo que yo voy a dar, qué es lo que voy a entregar o qué es lo que voy a hacer, la remuneración que vamos a tener por esa prestación, costos y gastos asociados a la prestación del servicio, por ejemplo, o la entrega del producto. Pensemos en temas de transporte, prestación de servicios, movilización del personal que presta los servicios, si son temas remotos, si necesitamos montar determinada infraestructura para prestar el servicio, si es de manera virtual, temas de garantía sobre estos productos o estos servicios. ¿Qué pasa si de la empresa común hay pérdidas o respecto de los bienes o servicios se generan pérdidas? Al igual que las utilidades. Y dejo por último, pero tal vez el aspecto más importante en nuestro concepto, y es que el contrato es el elemento y es el instrumento perfecto para la anticipación de riesgos, ¿sí? Es el momento en el cual las partes contratantes se sientan, digamos, en una conversación muy detallada, en un proceso de negociación que esperamos pues siempre sea muy riguroso, contemplan cuáles son los riesgos de la operación que van a celebrar. Y esto por una razón, porque, digamos, acá el objetivo final de las partes es obtener un lucro de las relaciones comerciales que entablen, y en la medida que no se anticipen los riesgos y no se consideren en el contrato, la utilidad y el lucro se puede ver condicionada por situaciones que no se han planteado. Nuestra recomendación, ¿cuál es entonces a la hora de enfrentar un contrato? Que se hagan tres actividades principales. Se identifiquen los riesgos específicos del contrato, se haga un análisis de riesgo, con base en ese análisis se distribuye entre las partes, todo esto con el fin de, por un lado, proteger los intereses de cada una de las partes, las expectativas. Recordemos que en el ámbito comercial, la idea de los contratos es que sean un gana-gana y que las dos partes o las partes que participen en él obtengan una ganancia y puedan satisfacer determinada expectativa. Entonces, protección de intereses de las partes y el equilibrio contractual, ¿sí? Digamos, acá las cargas y las obligaciones, pues debería contemplar quién tiene la capacidad real de cumplirlas o cómo puede aportar para el cumplimiento. Y entonces, en esta tarea, la identificación de los riesgos no son solo aquellos de naturaleza legal, hay riesgos de naturaleza económica, como la variación en la tasa de cambio o variación en los valores de materias primas, legales como variación en las regulaciones. Un día tengo un producto que no necesita permisos para su comercialización, pero al otro día, por X o Y circunstancia, el ministerio o la entidad reguladora incorporar reglas que se traducen en costos, ¿sí? La obtención de permisos, los registros específicos, pensemos de pronto temas de INVIMA, el Instituto Nacional de Salud, o riesgos más radicales como la prohibición de comercialización de un producto o un servicio específico. Adicionalmente, tenemos riesgos
laborales de las compañías, de las legislaciones cuando se desarrolla un contrato en uno o más países, que es importante contemplarlo, riesgos sociales, digamos, y acá más que la noción tradicional de riesgo, pueden ser los costos de transacción. Las nacionalizaciones en países varían, pueden ser más o menos largas y esto se traduce en eventualmente un sobrecosto a nuestra operación comercial. O las decisiones judiciales adversas, que también por una posición determinada de un juez o una corte puede generarse un impacto en el contrato que estamos celebrando. Entonces acá los criterios para analizar el riesgo, como les mencionaba, además de los jurídicos, pueden ser económicos, operativos, y de esta manera se va realizando la distribución del riesgo. La necesidad de asumir un riesgo, la conveniencia del mismo, los intereses de cada parte y los principios que les mencionaba hace un momento que también se incorporan a la etapa de negociación del contrato. Buena fe en la negociación, en la ejecución. El contrato busca generar un equilibrio para las partes. También se complementa con buenas costumbres y lealtad entre las partes que están celebrando el contrato. Entonces acá una recomendación práctica, muchas veces la distribución del riesgo se hace en consideración de la capacidad real de una parte para mitigarlo o asumirlo, ¿sí? Cuando en la medida que una de las partes asume más o menos riesgo, esto suele tener un impacto directo a la hora de fijar la prestación económica que surge del contrato. Entonces, digamos, esta también es la importancia del análisis de la distribución del riesgo. Y en naturaleza de contrato, yo vuelvo a un punto que es la columna vertebral a la hora de celebrar un contrato, y es la consensualidad. Si bien es cierto que en la ley hay contratos que se regulan de diferentes maneras, especialmente aquellos contratos que se celebran en el plano nacional, donde pues tenemos el Código de Comercio y leyes específicas dependiendo los asuntos a tratar. En el plano internacional no siempre tenemos esa referencia normativa y entonces se vuelve muy importante los usos y las costumbres internacionales. A nivel local también, pero digamos esto es evidente a nivel internacional, donde la repetición de ciertos comportamientos por los comerciantes se vuelven reglas de comportamiento y muchas veces en ausencia de regulaciones específicas en un contrato, esas reglas son incorporadas al mismo. Cuando hay, por ejemplo, problemas de interpretación, las partes entienden de forma diferente sus obligaciones o incluso en escenarios de incumplimiento. Entonces, esto con el tiempo y la consolidación de estos comportamientos que son repetibles, que se presentan de manera constante y de manera uniforme, se va agrupando y sin volverse una ley en estricto sentido, sí se vuelven una regla de comportamiento que permite regular de manera más fácil algunos aspectos de las relaciones jurídicas. Y esto se le conoce como la lex mercatoria, ¿sí? Sin embargo, digamos acá el principio rector es que la voluntad es lo primordial, lo preponderante en la relación comercial, que se alimenta y se complementa pues de los usos y costumbres internacionales y eventualmente también de la lex mercatoria en el plano internacional. En el plano nacional pues tenemos, digamos, una regulación mayor derivada de nuestras normas, Código de Comercio, leyes específicas y eventualmente también las costumbres mercantiles locales que se registran ante las cámaras de comercio. ¿Y qué ha pasado en la historia internacional, por ejemplo, con la asignación y transferencia de los riesgos? Digamos, en pro de la uniformidad y de acelerar negociaciones entre las partes, ha habido un ejercicio importante de instituciones como la Cámara de Comercio Internacional, donde se ha llegado a ciertas reglas como los Incoterms, que son términos para el comercio internacional, donde se definen obligaciones y riesgos. Esto, ¿cuál es la utilidad de primera mano? Esto ahorra tiempo al negociar
un contrato de naturaleza internacional, porque las partes pactan un Incoterm y ese Incoterm incluye condiciones respecto a las obligaciones, al manejo de riesgos, por ejemplo, el pago de seguros en ciertas operaciones. Entonces, las partes avanzan en ciertos aspectos de la negociación y es más fácil detallar aspectos adicionales. Lo que buscan los Incoterms es que hablemos el mismo idioma, ¿sí? Es decir, si yo estoy comerciando con una fábrica china y negociamos que cierta mercancía se va a entregar y se negocia bajo Incoterm FOB, mi contraparte china va a saber qué es lo que yo estoy hablando, por más, digamos, de la barrera idiomática en algunos casos. Entonces, los Incoterms incorporan estos términos más usados en el comercio internacional. Acá, digamos, la recomendación, esto es exclusivo de comercio internacional. El comercio local tiene otras reglas diferentes, ¿sí? Pero en el plano internacional nos funcionan perfectamente. Los Incoterms entonces de nuevo regulan entrega de mercancía, transferencia de riesgos, distribución de los gastos, quién paga hasta dónde y quién asume trámites documentales. ¿Qué aspectos no están regulados en los Incoterms y por lo tanto serán claves para un contrato internacional? Derechos de propiedad, transferencia de los títulos de posesión de la mercancía, fuerza mayor, ¿qué pasa ante una eventualidad que las partes no han contemplado? Esto debe regularse en el contrato. ¿Qué pasa frente al incumplimiento? Y los medios de pago, ¿sí? Cada vez en el marco del comercio internacional y nacional, pues los medios de pago electrónicos cobran una mayor importancia. Adicionalmente, digamos, una pregunta muy recurrente de nuestros clientes cuando negocian contratos internacionales, si ellos pueden tomar como referencia un Incoterm y pactar en contrario algunos aspectos o pactar de forma diferente algunos aspectos, la respuesta es que sí. La recomendación es que en el contrato esto sea muy claro, que quede de forma expresa y lo suficientemente descrito para que se satisfaga la expectativa y el acuerdo de las dos partes. Y ahora, uno de los temas fundamentales y de las principales preocupaciones es, bueno, yo tengo mi contrato, lo he negociado con detalle, hemos hecho el ejercicio de asignación de riesgos, en el plano internacional incorporamos Incoterms, en el nacional regulamos temas de transporte, detalles de la prestación, pero viene el tema de cumplimiento del contrato. ¿Por qué es importante el contrato? Porque el contrato, como les mencionaba, es ley para las partes. Al celebrar el contrato, al perfeccionarlo, las partes quedan obligadas a lo que en el contrato se ha señalado. Y su incumplimiento, digamos, es de tal importancia en el mundo jurídico que faculta a la parte cumplida acudir ante un juez o ante un mecanismo de resolución alternativa de conflictos para que sea un tercero quien obligue y haga ejecutiva la obligación que me han incumplido, ¿sí? La regla general frente al incumplimiento es, por un lado, que se pida el cumplimiento de lo pactado o que se pida la terminación del contrato. Si nos vamos por uno u otro camino, esto dependerá de la relación específica, de la magnitud del incumplimiento. Y esto no es una limitante para que la parte afectada, además, busque la indemnización y la reparación de los perjuicios que se han causado. Acá en esta materia de regulación de los perjuicios, pues también hay flexibilidad para las partes para que pacten hasta cuál es el alcance de una indemnización de perjuicios. La regla general que tenemos en nuestra ley es que la reparación del daño debe dejar a la parte que lo sufrió como si nunca lo hubiera sufrido. Entonces tiene un componente importante de reparación. En otras jurisdicciones, por ejemplo la americana, existen figuras como los daños punitivos, que no solo buscan la reparación, sino que imponen un castigo ejemplar
a la parte incumplida para disuadir de futuros incumplimientos y para que sea un ejemplo para las personas en el comercio de la importancia del cumplimiento de los contratos. Esto suele variar de país en país, entonces pues es importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, aun cuando las partes hayan sido muy juiciosas a la hora de negociar el contrato, planear los riesgos y desplieguen todas las conductas para el cumplimiento del contrato, digamos, no es ajeno a la realidad del comercio que puedan presentarse situaciones sobrevinientes, que cambien las circunstancias iniciales del contrato y afecten su cumplimiento o su posibilidad de cumplimiento. Algunos casos de situaciones donde veremos comprometido el cumplimiento de un contrato puede ser la fuerza mayor, el caso fortuito, la causa extraña, el hecho de un tercero, culpa exclusiva de la víctima, hay un principio legal de que nadie está obligado a lo imposible, digamos, los principios, su aplicación debe ser ponderada y hay un análisis particular para la aplicación, pero tienen efectos tangibles en el mundo comercial. Tenemos la teoría de la imprevisión y una figura internacional muy de la mano de la teoría de la imprevisión, que es el hardship, y es la onerosidad sobreviniente. Cuando un contrato se vuelve demasiado oneroso, que no solo se pierde la utilidad que se buscaba, sino que genera una pérdida para la parte afectada por la misma. Si ustedes ven, hay una característica general a todas estas alteraciones que les he mencionado y es usualmente no hay nada que la parte afectada o la parte que se puede ver en incumplimiento pueda hacer o haya tenido responsabilidad para que surja la alteración del contrato. Y ante estos escenarios, pues el contrato debería regular qué sucede si se suspende, si se termina el contrato, y en su ausencia podríamos incluso ir a acudir ante un juez para buscar que se reequilibre el contrato, se reequilibren las cargas, se suspenda o se termine, ¿sí? Esto con el fin pues de no generar un perjuicio mayor. Será muy importante la prueba de cada una de estas circunstancias, la documentación de las negociaciones entre las partes, de la atención a los hechos pues, sobrevinientes que pueden afectar el contrato. Y acá, ¿cuál es nuestra recomendación? Puede que en una operación comercial se vea como remota la posibilidad de que se presente una de estas alteraciones. Sin embargo, sugerimos que en el contrato, digamos, es un ejercicio que nosotros hacemos de manera muy juiciosa, se incorporen cláusulas que se vuelvan salvavidas contractuales frente a 3 escenarios de manera general. ¿Qué pasa si el contrato se vuelve más oneroso? Entonces es más caro el cumplimiento del contrato. Si se vuelve imposible de cumplir o si su propósito se frustra y entonces ya no tiene, aunque yo pudiera cumplir el contrato, ya no tiene sentido seguir en él. ¿Sí? En el primer caso, recomendamos las cláusulas de renegociación de condiciones, esto para buscar un reequilibrio del contrato, cláusula de renuncia al contrato, posibilidad de cesión incluso del contrato, y si vemos que la onerosidad puede ser debido a situaciones temporales, cláusulas de suspensión del contrato. Si es imposible el cumplimiento del contrato de manera definitiva, sugerimos cláusulas de terminación anticipada con reconocimiento parcial de costos, con pagos parciales también si la prestación se ha desarrollado de forma parcial, cláusulas de suspensión cuando la imposibilidad del contrato sea temporal, pero se tenga la expectativa de reanudar el negocio, o cláusulas de stand-by, similares a las de suspensión, pero digamos acá hay un reconocimiento de un carácter económico de los medios o el personal dispuesto para cierta obligación o prestación que también es reconocido. Y si el contrato se frustra, entonces la recomendación acá es la posibilidad que hayan ventanas de salida del contrato.
Y esto no es otra cosa que la terminación anticipada del vínculo contractual. Esto pues de manera general, de la parte, digamos, del ejercicio más legal que se realiza a la hora de celebrar el contrato. En cada relación jurídica pues habrá riesgos diferentes, circunstancias que afecten el cumplimiento del contrato de manera diferente. Es diferente si yo, por ejemplo, estoy exportando un producto a Estados Unidos, que si estoy importando de Europa, o si por el contrario puedo hacer una prestación de manera remota por internet de un servicio. En los dos primeros casos, cuando hay movimientos de bienes, será muy importante contemplar temas aduaneros, demoras en las aduanas, temas propios del transporte internacional, lo mismo a nivel local. ¿Qué pasa si hay un paro? ¿Qué pasa si tenemos medidas de cuarentena en determinadas ciudades? Temas de pico y cédula. En los temas digitales se vuelve muy, muy importante un anexo a los contratos que se llama los niveles adecuados de servicio. Y entonces, ¿cuándo tengo que estar yo disponible? ¿Cuándo la infraestructura tecnológica tiene que estar disponible? Hay un punto que vemos de manera común y en materia digital, y es imposible garantizar al 100% la disponibilidad de un servicio que funcione en Internet por varias razones. Sistemas e infraestructura propia pueden fallar o de terceros. Cada vez, digamos, pasa, es más claro con relaciones de computación en la nube. Los servidores más grandes suelen tener una disponibilidad del 99.9%, pero suele ser bastante complicado cuando se pacta el 100%. Eso pues para tenerlo en cuenta cuando seamos nosotros los extremos que estemos prestando un servicio. Ahora, en cuanto al tema de aspectos metajurídicos, la negociación del contrato, entonces, pues tiene un componente jurídico importante, pero digamos, más allá, esto es relación entre dos partes y es relación entre personas. Entonces, hay muchos aspectos importantes para enfrentar una recomendación, una negociación, y estos son, digamos, máximas que nosotros aplicamos con nuestros clientes cuando nos vamos a enfrentar a una negociación y especialmente a procesos de contratación que van un poco más allá del giro ordinario de los negocios. Es decir, que no es el contrato que hacen ustedes todos los días para vender sus productos, para comprar, para relacionarse con proveedores, digamos, sino que adquieren una magnitud un poco más grande. Entonces, clave, una etapa de preparación interna, la preparación de la negociación, cómo va a afrontar la compañía, cuáles son sus márgenes de negociación, qué puntos son innegociables, quién será nuestra contraparte. Y entonces desde este ámbito general pasamos a la preparación del equipo. ¿A quién necesito para esta negociación? Seguramente necesito la alta gerencia, si es un tema logístico, a mi jefe de logística, al abogado, al financiero, para poder atender todos los puntos abiertos de negociación. Entonces, esto es muy importante en entender también el negocio. Cuando hay una negociación internacional, digamos, he hecho tanto énfasis en la internacionalización, en el comercio internacional, porque pues hay una ola muy importante a nivel país y a nivel regional de impulsar las exportaciones como forma de reactivar la economía, ¿sí? Y cada vez hay más instrumentos que permiten a las empresas acceder a estos programas y a empresas, a MIPYMES, también lograr ese target de internacionalización. Un ejemplo es pues, la ley de emprendimiento de finales del año pasado, leyes de economía naranja, las zonas francas, digamos que es un modelo que conocemos ya desde hace muchos años. Entonces, por eso lo hemos enfocado de esta manera. Hay pues,
identificar los asuntos críticos en cada una de estas materias que les mencionábamos, y durante las negociaciones es importante que ante cualquier duda se pregunte, ¿sí? Acá nosotros preferimos un proceso de negociación que se pueda incluso extender más de lo previsto, pero que el contrato regule muy bien las expectativas de las partes y la ejecución y terminación del acuerdo. Entonces, ante la duda, cuando estamos ante empresas internacionales, la cultura de negocios que tenemos en Colombia es una, la que hay en México es otra, y en países europeos pues es otra muy distinta. Las costumbres locales son diferentes, entonces se vuelve muy importante que ante la duda se lleguen a puntos y acuerdos, entendimientos que sean iguales para las partes. Esta de las principales recomendaciones en la etapa precontractual, porque después es un poco más difícil manejar e interpretar aspectos del contrato, ¿sí? Después de que ya se ha perfeccionado y se ha cerrado la negociación. Es muy importante todos los documentos que se circulen en la etapa precontractual, no solo el borrador de contrato. Muchas veces las obligaciones principales están en los anexos o en los documentos técnicos y cobran más importancia incluso que el mismo contrato en algunos escenarios. Entonces, no subestimar información o documentos. Hay que tener cuidado con la revisión mecánica, con los horarios, digamos, esto siempre es mucha atención al detalle. Acá, pues a manera de anécdota, en alguna negociación que nosotros teníamos con clientes asiáticos, digamos, la costumbre y cuando pues se podía viajar sin barreras, el cliente asiático el primer día de la negociación invitó a una comida al negociador del equipo colombiano. Fue una comida que se extendió hasta largas horas de la noche por la relación comercial que se estaba entablando, pues es muy difícil rechazar estas invitaciones, ¿sí? Entonces fue una comida hasta altas horas de la noche y la negociación era al otro día muy temprano. ¿Qué pasó en ese escenario? El negociador asiático que salió a la comida no hacía parte del equipo negociador, en cambio el colombiano sí, y llegó cansado, no llegó con los sentidos agudos, y la negociación resultó pues mucho más difícil de conducir por estos temas que, como de nuevo les menciono, no son jurídicos. También digamos, esto va muy en entender la cultura de la parte con la que quiero hacer negocios. Va desde el punto mismo del lenguaje corporal, la entrega de las tarjetas de presentación. Nosotros acostumbramos a entregarlas de una esquina únicamente. En negociaciones con contrapartes asiáticas se entregan tomando las dos esquinas de la tarjeta, se entregan con las dos manos, digamos, eso es importante, pero no es un tema netamente legal. Hay que encender también las alarmas cuando se necesite pedir espacios y revisar temas de manera individual con los equipos de la compañía. Es normal pedir espacio y esto ayuda pues al manejo de la negociación, ¿sí? En la etapa precontractual, digamos, va más allá del simple texto del contrato. La etapa precontractual es más, digamos, es más compleja. Yo lo veo y como lo presentamos a nuestros clientes, es como una escalera donde vamos subiendo peldaños hasta llegar al contrato más complejo, donde se regulan todos los detalles de la relación comercial. Entonces, hay acuerdos previos que son más sencillos y van uniendo puntos de la negociación, como los acuerdos de confidencialidad, los memorandos de entendimiento o las cartas de intención. Estos últimos, los memorandos o las cartas, debemos tener en cuenta que son flexibles. En algunos países, las cartas de intención
tienen la característica de no ser vinculantes, mientras los memorandos de entendimiento sí. En Colombia, ninguno de los dos tipos de acuerdos están regulados, entonces será importante que las partes señalen de manera expresa si se quieren o no obligar, o respecto a qué cláusulas se quieren obligar. Los memorandos y las cartas de intención tienen cláusulas, por ejemplo, como la exclusividad o un periodo donde se hace un lock-up y las partes solo negocian entre ellas. Esa debería ser obligatoria. Temas de confidencialidad también deberían ser obligatorios. Esto nos abona el terreno y va fijando puntos en común que posteriormente sean incorporados en el contrato. Hay otra consideración muy importante y, digamos, estando en una firma que se caracteriza por la protección a la propiedad intelectual, no podía omitir, y es hacer un estudio o tener muy claro los signos distintivos, las marcas, temas de patentes o derechos de autor que puedan resultar relevantes para el contrato. ¿Cómo protegerlos? ¿Cómo tengo yo protegida mi propiedad intelectual antes de entrar a un contrato? Esto cada día más, los activos de propiedad intelectual, los activos intangibles, se vuelven los activos principales de las compañías, las invenciones, las marcas en el mercado. Entonces, acá la recomendación, digamos, el tip que me gustaría que se lleven, digamos, esto es un mundo mucho más complejo, pero la protección de estas manifestaciones de la propiedad intelectual es territorial, ¿sí? Cuando entremos a un contrato internacional, es relevante en el país de destino hacer una breve debida diligencia. Puedo utilizar mi marca porque la marca puede estar protegida en Colombia, pero entonces si me voy para Chile, de pronto allá no esté protegida. ¿Qué es lo recomendable? Protegerla si la tiene un tercero, pedir un permiso de uso, comprar la marca. Lo mismo con las patentes y con los derechos de autor. Digamos, esto se vuelve muy relevante, aunque muchas veces no es parte del centro de las negociaciones entre las partes, que sepamos cuál es nuestro país de destino y las reglas aplicables. Finalmente, para el cierre, digamos, esto va más dentro del contenido que queremos que ustedes se lleven. Hemos señalado algunas cláusulas tradicionales, digamos casi que cláusulas mínimas, que deberían considerarse en las relaciones contractuales, ¿sí? De manera general, temas de ley aplicable en contratos internacionales, solución de controversias, quiero acudir ante un árbitro o ante la justicia ordinaria. Muchas veces estos son temas de tiempo y dinero, o buscando un juez mucho más técnico, dependiendo el sector de la industria donde nos movamos. Limitaciones y alcance de la responsabilidad, obligaciones de las partes, qué va a hacer mi contraparte, qué voy a hacer yo, cómo van a ser los pagos, cómo vamos a terminar el contrato y eventualmente cláusulas penales, ¿sí? En los contratos, ya entrando a tipos de contratos específicos, en los contratos de compraventa internacional, digamos, cobra mucha relevancia entender el producto que vamos a adquirir, cómo lo esperamos, temas de embalaje, son claves, fechas de entrega, sistemas de pago y usualmente tasas de cambio. Acá desde el punto de vista local, cuando nos enfrentemos a comercio internacional y a operaciones de importación y exportación, siempre es importante también generar la documentación necesaria y los canales necesarios para cumplir con nuestro régimen cambiario, ¿sí? Con las normas establecidas por el Banco de la República para operaciones principalmente pues de importación y exportación, pero en general pues todo el régimen, como bien saben ustedes, también regula temas de endeudamiento extranjero, inversión extranjera directa y temas de garantías. En la importación de bienes, de nuevo, el tema cambiario cobra una importancia muy importante. Los registros que debe tener la empresa a nivel local para poder llevar a cabo la operación de importación.
similar al escenario de la exportación de bienes también, donde será pues importante contemplar toda la cadena de el flujo del producto o del servicio, ¿sí? Con esto pues yo cierro la exposición del día de hoy. Doy paso pues a María Elena y a los asistentes que tengan preguntas para que revisemos. Muchas gracias. Perfecto, Andrés, muchísimas gracias por tu completa presentación. Bueno, así es, tenemos una pregunta en este momento que dice así: mi empresa tiene un contrato de arriendos de una oficina y el arrendador está obligado a realizar factura electrónica y se niega a hacerlo, lo cual me perjudica porque por temas tributarios no puedo descontar el gasto, tampoco me sirve mudarme porque llevo 4 años en el local y estoy posicionada en esa zona. ¿Se puede entender el hecho de no querer realizar factura electrónica como incumplimiento del contrato? ¿Cómo se podría manejar esta situación legalmente? ¿Qué prima lo comercial o qué prima lo comercial o lo tributario? Bueno, Delfina, muchas gracias por tu pregunta. Está pues muy interesante y tiene varios aspectos a tener en cuenta, ¿sí? Por un lado, como les mencionaba, el primer documento y la primera referencia para determinar a qué está obligada las partes es el contrato. Entonces, yo tendría en cuenta la regulación del contrato, si se trató el punto de las facturas. Yo considero que es una obligación de tu contraparte emitirla de acuerdo al mandato de la ley. Hasta pues hace un tiempo no era obligatoria la factura electrónica, pero ya en este punto creo que, y bueno, puedo equivocarme, pero el 100% de las empresas tiene que haberla incorporado. Si es una persona natural, habría que revisar con un poco más de detalle el caso. La ley comercial permite que las partes pacten en algunos casos, generalmente, reglas en contrario. La ley tributaria no, ¿sí? Entonces, digamos, en cuanto a la parte que prima lo comercial o lo tributario, si tu arrendador está obligado a emitir factura y está obligado a emitir factura electrónica, realmente ahí no solo podría haber un incumplimiento del contrato, sino que hay un tema de incumplimiento de la norma tributaria que podría ser fiscalizado por la DIAN, ¿sí? Digamos, acá la importancia de la factura electrónica es que permite a las autoridades de fiscalización tener un suministro de información mucho más confiable y mucho más completo. Entonces, pues por eso digamos que la DIAN ha sido tan rigurosa en temas de factura electrónica y ha dado plazos, digamos, esto fue un tema que se fue corriendo en el tiempo para que las empresas la implementaran. Hoy en día, realmente me parece extraño pues que no te emitan facturación electrónica, sobre todo cuando incluso la misma DIAN te permite usar el sistema de ellos para facturar electrónicamente. Entonces yo creo que ahí sí tienes un punto en el cual se puede reclamar y exigir a la contraparte pues que te genere la factura electrónica, pero pues de nuevo hay que ver el fundamento también en el contrato. Bueno, continuando, Jenny Ortiz nos dice: en los salvavidas contractuales, ¿cómo se explica dentro del contrato la cláusula stand-by y cuál es su alcance? Perfecto, gracias. Bueno, Jenny, la cláusula de stand-by ha sido muy tradicional, por ejemplo, en la industria de los hidrocarburos o en la industria de la construcción. Cuando tú tienes que movilizar personal para que presten un servicio o realicen determinada actividad en algún territorio. Puede ser del territorio nacional o en el extranjero. Entonces, para movilizar a estas personas, tú tienes que incurrir en costos de movilización, manutención, hospedaje, de acuerdo usualmente a cronogramas de actividades específicos. Pensemos en una explotación petrolera, la fecha cuando comienzan las actividades de exploración o explotación, y por alguna
razón específica, eh, puede ser de orden público, puede ser de medidas locales, de nuevo, por ejemplo, por la pandemia, tú no puedes, o estas personas que se movilizaron, no pueden comenzar a ejecutar su actividad. Entonces, la cláusula de stand-by lo que busca es proteger a la empresa por los costos que ha incurrido en hospedajes, porque tú en estricto sentido no puedes cobrar el servicio, porque las personas todavía no han comenzado a ejecutar. Por ejemplo, van a trabajar 7 días, pero tienen que esperar 5 para comenzar a trabajar en un determinado campo. Entonces, lo que buscas con estas cláusulas es que te reconozcan esos costos de tener a la gente en stand-by, como a disposición, así no estén ejecutando las tareas. Es la forma como se regula el alcance, digamos, esto muy común en ciertas industrias como la de hidrocarburos. Bueno, gracias Andrés. No tenemos más. Bueno, acaba de llegar una. A ver, ¿es fácil y habitual en Colombia negociar las cláusulas salvavidas cuando el cliente normalmente es quien tiene el poder en la negociación? Bueno, acá hay dos puntos particulares. Eh, el poder de negociación pues, es un factor determinante para saber cuál es nuestro margen para movernos y proponer temas. A mayor poder de negociación de la otra parte, se vuelve más un contrato de adhesión, es más difícil cambiar las cláusulas. Digamos, esa es una realidad de los negocios. Sin embargo, nuestra experiencia es aún en escenarios donde el poder de negociación es muy bajo. Si se hace un ejercicio de identificación, análisis y distribución del riesgo coherente a la operación comercial, es posible incluir estas cláusulas de salvavidas, pues que sean muy adecuadas para las dos partes. Entonces dependerá de la rigurosidad de la negociación. Hay escenarios más difíciles, pero pues es posible. Bien, Frank Duncan nos pregunta cómo proteger una invención durante negociaciones comerciales nacionales o internacionales, cuando no se tiene todavía la patente o el derecho de propiedad intelectual. Qué buena pregunta, Frank. Muchas gracias. Entonces, hay varios escenarios, ¿sí? No solo con las patentes, sino con los signos distintivos. Yo, por ejemplo, cuando quiero extender mi marca que está posicionada en Colombia a otros territorios del mundo, pueden los acuerdos incorporarse cláusulas de prohibición, cláusulas de prohibición donde no se extiende, donde la otra parte no puede extender registros en su jurisdicción. También en los acuerdos de confidencialidad, que son unos de las tratativas y los documentos precontractuales por excelencia, suele regularse el uso de la información que se comparta. Puede también dársele a los temas de invenciones, particularmente en temas de patentes, la categoría de secreto empresarial. El secreto empresarial tiene una protección diferente a, a la que tiene una patente. ¿Sí? Acá la principal diferencia es qué quiero tener yo reservado y confidencial de mi modelo de negocio. La patente, si bien es protegida por un tiempo en un territorio, se vuelve pública al momento que se aplica. Entonces, lo que suele hacerse es tratarse como por el lado de los acuerdos de confidencialidad y de secreto empresarial, mientras se cuenta con mientras se otorga el registro de la patente. Ok, Joana Marín pregunta, en caso que no sea regulado en el contrato, acudir de manera conjunta ante la aseguradora para siniestralizar una póliza. ¿Se puede pedir al contratante esta condición en caso de que se presente un hecho de fuerza mayor o un caso fortuito? Bueno, acá en esa pregunta, Joana, entendería que sí se pactó pues una cláusula de seguros, ¿sí? En la medida que hay una cláusula de seguros, esa cláusula, si se ha cumplido, eh, pues obliga a una de las partes a adquirir el contrato de seguros. En ese contrato de seguros estaría el mecanismo de declarar un siniestro, ¿sí?
Digamos, son instituciones diferentes, la fuerza mayor y el caso fortuito deberían tener regulaciones diferentes, porque un evento de fuerza mayor o caso fortuito que haya sido regulado en el contrato, que por ejemplo produzca la suspensión del mismo, yo creo que en principio no dispara un siniestro. Si lo que pasa es que se termina el contrato y está dentro de las coberturas de la póliza de seguros, seguramente sí lo dispara. Y acá lo que debería haber pasado es que en la cláusula de pólizas de seguros se haya señalado pues de manera muy detallada coberturas, pago de las pólizas y momento de exigibilidad, digamos. Esa es la recomendación en ese momento. Cosa que pues el beneficiario de la póliza y quien está cubierto no vea limitado el derecho de acudir a esta garantía de seguro. Ok. Jenny Ortiz vuelve a hacernos otra pregunta. Dice, dentro de las alternativas sobrevivientes al contrato, ¿cómo se regulan dentro del contrato la causa extraña y el hecho de un tercero? Bueno, en estos casos, eh, realmente la práctica habitual, si bien las partes pueden regular de forma detallada condiciones, se aplica la normativa local, ¿sí? O la ley aplicable al contrato, en caso de contratos internacionales. Pero pues acá es nuestro Código Civil el que regula eh, cómo es el alcance de la responsabilidad, determina temas de imputación, la previsibilidad o imprevisibilidad del daño y si el daño era irresistible o no para las partes. Entonces, digamos acá nuestro criterio rector es el que se encuentra en la ley civil y comercial. Bueno, ahora Narváez, ¿para arrendamiento de bodegas es legal solicitar depósitos? Bueno, esto pues depende del acuerdo entre las partes, ¿sí? Es habitual en contrato de arrendamiento que se separe una suma para cubrir eventuales daños, pero digamos, la facultad o no dependerá si las partes lo pactan en el contrato. La norma comercial de arrendamientos eh, no dispone pues nada de regulación exactamente en la materia, entonces dependerá de las partes. Acá un asterisco, el arrendamiento de vivienda urbana tiene una ley particular y digamos se rige por reglas diferentes. Ok, si ni los memorandos de entendimiento ni cartas de intención son vinculantes, ¿cómo proteger la información y los acuerdos que se generan? ¿Qué recomendación nos puede dar entonces para entrar a un due diligence? Bueno, acá es clave que las partes acuerden hasta qué punto quieren que sus memorandos de entendimiento o cartas de intención sean o no vinculantes. Hay una práctica, digamos, que es una buena práctica, y es que en el mismo documento entonces se diga si la cláusula es o no vinculante. Esto, digamos, siendo la posición más rigurosa, entonces confidencialidad, vinculante, exclusividad, vinculante. Otros acuerdos, por ejemplo, qué estructura va a tener el negocio, no es vinculante porque puede cambiar. Puede optarse por una modalidad donde las partes simplemente están en una etapa exploratoria y tienen una intención que quieren instrumentalizar. Es decir, oiga, nada de este acuerdo es vinculante o todo este acuerdo es vinculante. ¿Sí? Tenemos esos tres escenarios extremos, no vinculantes, sí vinculante e intermedio. Algunas cláusulas tienen efecto vinculante y otras no. Esto dependerá pues del negocio. Usualmente confidencialidad, exclusividad son vinculantes. Ok, Carla Pérez nos dice a través del chat, tengo un contrato de servicio informático donde se estableció un término de actualización. Cada actualización tiene un valor, pero la compañía tomó la decisión de no solicitar la actualización 2021. La empresa sistemática me quiere obligar a pagar el valor total de la actualización sin haberlo usado. ¿La ley me obliga a pagar algo que no he usado?
Bueno, esto depende del tipo de contrato. En temas de software, tal vez si es un contrato SaaS o un contrato de prestación de servicios, son contratos que se denominan atípicos, es decir, que la ley no los ha regulado. Cuando la ley no regula un contrato, qué es o qué no es obligatorio, depende de los acuerdos y los detalles específicos que hayan pactado las partes. Entonces, digamos, lamentablemente acá no, creo que quedamos un poquito cortos para dar una respuesta específica. Habría que revisar el contrato y cómo está configurado, ¿sí? Porque no, al no ser un contrato típico, pues no podríamos echar mano de una regla legal para la solución de la pregunta, pero pues dependerá del contrato. Bien, Jenny, nuevamente, ante el incumplimiento de un contrato internacional, ¿cuáles son las cláusulas que deben incluirse? ¿Qué protección se tiene actualmente para hacer valer los derechos y las garantías? Bueno, en materia de contratos internacionales, y digamos acá extendemos también a contratos nacionales, el punto de partida será la definición de qué se entiende por incumplimiento, ¿sí? Eh, es importante señalar qué entendemos por incumplimiento grave, ojalá cuál es el incumplimiento, cuáles obligaciones es un incumplimiento grave. A veces los temas documentales son secundarios, digamos acá el objetivo es que la relación contractual sobreviva. Hay cláusulas de protección y de garantía, por ejemplo, en manejo de recursos que se constituyan fideicomisos, cuentas escrow. Las pólizas de seguro pues son un mecanismo tradicional para el cumplimiento, para garantizar el cumplimiento de los contratos. Cláusulas penales de apremio, pecuniarias o sancionatorias también disuaden a las partes de incumplir el contrato. Y en temas de pago, pues puede haber mecanismos de garantía como pagarés, cartas stand-by, son pues también muy normales en el ámbito de comercio internacional. Bien. Juan Carlos Correa, una conciliación obligatoria por ley en Colombia aplica en legislaciones internacionales cuando una de las partes de un contrato es extranjero. A ver, entonces, bueno, acá hay varios elementos a tener en cuenta. Uno es la ley aplicable. Históricamente, pues es difícil, digamos, porque implica el desarrollo de pasos adicionales, hacer extensiva una sentencia de un juez, por ejemplo, colombiano en el exterior o de un juez extranjero en Colombia. Hay mecanismos como el exequatur que permiten, pues, extender el fallo y también hacerlo acá aplicable. Un poco acá la recomendación es analizar las jurisdicciones. Si mi contraparte tiene sus bienes en el extranjero, tal vez sea ideal buscar el foro extranjero para la ejecución del contrato y para la revisión del incumplimiento contractual, porque, digamos, si se acude a la ley local y la contraparte no tiene ninguna garantía en Colombia o su prenda general para los acreedores está por fuera del país, podríamos tener un fallo que, aunque sea muy completo y nos beneficie y proteja nuestros intereses, a la hora de ejecutarlo sea eh, bastante difícil. Entonces, digamos, esto es un análisis que se hace al momento de analizar quién es mi contraparte, qué conviene más para efectos de o la conciliación o la resolución de controversias en general. Ok, ¿hasta dónde un problema de incumplimiento por temas de bioseguridad se puede impactar en un contrato? Ok, de bioseguridad, María, perdóname. De ciberseguridad. De ciberseguridad. Sí, señor. Bueno, esto, digamos, cada vez los contratos tienen componentes más técnicos. La regulación de privacidad de información personal y de información en general hace parte de estos anexos que les mencionaba técnicos. Entonces, es posible pactarlo y dependerá del entendimiento técnico entre las partes, hasta dónde es responsable una u otra parte de las prestaciones,
qué niveles de garantía y de seguridad puede ofrecer, dependiendo la obligación frente a la que estemos. Por ejemplo, un tema es tratamiento de información, otro es almacenamiento de información, niveles de servicio, por ejemplo, de disponibilidad. Esto, pues, las partes técnicas usualmente son quienes se encargan de esta discusión. Ok. Considero importante tener en cuenta aspectos relativos a la forma como se desarrollan los procesos judiciales en el domicilio contractual. Pues en algunos casos, sobre todo cuando se manejan cuantías mínimas, en muchos contratos resulta complicado hacer exigibles las obligaciones. Entre paréntesis, muchos abogados no toman estos procesos y algunas personas de mala fe se aprovechan de tales circunstancias para engaños masivos, solicitando muchos anticipos por cuantías no muy altas para luego no cumplir. Bueno, y ahí termina, no hay pregunta, tal vez es como un comentario, si quisieras Sí, de acuerdo profundizar ahí. Con Hugo. Ajá. ¿Quieres profundizar algo ahí o seguimos con la pregunta? Sí. No, de acuerdo, pues cada contrato, digamos que genera una realidad particular y el tema de incumplimiento, pues varía, ¿sí? Cuando hay contratos de cuantías bajas, a veces es más fácil llegar a un arreglo directo, hay compañías que prefieren evitar el desgaste, entonces sí, pues suele variar mucho. Bueno, mencionaban que no se está obligado a lo imposible. ¿Cuál es el alcance de este principio? ¿Es defendible aun cuando por el poder de negociación accedió a firmar el contrato con condiciones difícilmente cumplibles? Bueno, acá en particular hay que partir del punto que este es un principio, entonces no es una regla absoluta y los principios se aplican a los casos concretos haciendo una evaluación de la gradual, ¿sí? No es una situación de blanco o negro. Hay que ver por qué podría ser imposible el cumplimiento para validar que se pueda aplicar el principio. Acá hay un tema, digamos, en la segunda parte del comentario, pues que sí se espera una negociación de buena fe de las dos partes, no simplemente que se firme el contrato de condiciones imposibles para celebrarlo. Ahí puede haber un tema de responsabilidad. De nuevo, esto pues necesita un análisis casuístico, pero pues la recomendación es que a la hora de negociar contratos, pues sean contratos que realmente exista la expectativa y la posibilidad de cumplir, porque si no se está uno enfrentando pues a generarle un perjuicio a la contraparte. Y el punto de partida acá es que aun cuando haya simetría en los poderes de negociación, las partes son comerciantes, son profesionales y tienen un nivel de diligencia mayor al que tendría pues una persona de a pie. Bueno, perfecto, Andrés. No tenemos más preguntas. Si quieres dar tu cierre y despedida. Bueno, no, yo simplemente quiero agradecer a los asistentes. Espero que haya sido de mucha utilidad los puntos que tocamos. Es un tema muy importante, pero pues que nos daría casi para hacer unas 5 o 6 conferencias profundizando en los temas. Entonces acá pues en la última diapositiva para las preguntas que puedan surgir cuando circulemos la presentación. Desde ya estamos a su disposición para la solución de preguntas adicionales en temas pues contractuales o de propiedad intelectual. Bien, así es. Entonces hemos llegado al final de esta sesión. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden, como lo mencionó Andrés, estamos para servirles cualquier necesidad que tengan. Estamos a su entera disposición. En nombre de Olarte Moure y el Fondo de Garantías del Caribe, gracias Andrés, gracias a toda la audiencia por acompañarnos. Un muy feliz día para todos y hasta pronto. Que estén muy bien.